A inicios de junio del 2020, por una iniciativa de Edgar Apanco y con la colaboración del crítico de cine Sergio Huidobro, se convocó a un buen número de profesionales del cine mexicano a revisar una vez más nuestra memoria fílmica para reelaborar una lista con las 100 mejores películas mexicanas de la historia. Esta lista busca hacer acompañamiento de aquella realizada en 1994 por la revista Somos, que evidentemente con el cambio del siglo había quedado algo rezagada. Con 26 años de diferencia, la lista sufrió cambios drásticos, incluyó a nuevos y grandes logros del cine y eliminó a otros tantos que estuvieron presentes en la lista en la que colaboraron tanto Gabriel Figueroa como Carlos Monsiváis, Gustavo García, Jorge Ayala Blanco, Nelson Carro y Tomás Pérez Turrente. Es válido, necesario, ofensivo, interesante, necesario, útil, complementario hacer estos ejercicios. ¿Qué tan seguido tenemos que revisar de esta forma el cine mexicano? ¿Qué dicen los resultados sobre lo que vemos en el cine y sobre cómo lo vemos? De eso va a tratar este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Ok, pues ya estamos en el episodio de hoy. Quiero agradecer realmente a Sergio Huidobro, que está de nuevo con nosotros para platicar de cine. Él es un viejo conocido de Cine Garage, ustedes lo tienen más que ubicado. Y si alguien sabe ver, entender y hablar y divulgar al cine mexicano, creo que es Sergio. Entonces, Sergio, mil gracias por estar de regreso en los micrófonos de Cine Garage, uno de los críticos de cine pues más importantes que tenemos ahora. Yo lo podría decir con toda la tranquilidad del mundo. Bienvenido. Ah, caray, qué bonita presentación. Creo que ni mi mamá me presentaría así. Muchísimas gracias. Yo feliz de estar otra vez de vuelta acá. Bueno, pues entonces ahora, no para cobrártela, pero para darle la vuelta, tú preséntanos al buen Edgar, a quien yo personalmente te agradezco haber aceptado la invitación para venir a platicar en este episodio con nosotros. Sergio, como un colaborador asiduo a Cine Garage, preséntanos a Edgar Apanco. Claro que sí. Pues yo tampoco voy a ahorrar en elogios, porque digo, Edgar es uno de los... Aunque él rechace siempre llamarse a sí mismo crítico, es alguien que sabe ver cine con esa estricta, es un gran observador de cine y sabe escribir sobre cine, pero además es uno de los analistas numéricos de la industria. Yo creo que es el que mejor lo hace en México y colaborador de Cine Premier de años y años y años, y es un gran conocedor y sobre todo amador del cine mexicano, amante del cine mexicano, perdón. Edgar, bienvenido. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación y pues ya estamos listos para platicar. Vamos a platicar de un ejercicio. Yo lo decía en la introducción de este episodio, un ejercicio que por un lado era necesario, pero que por el otro lado, a lo mejor en este fervor en el que estamos viviendo al cine mexicano, porque creo de verdad que está en un muy buen momento, a pesar de los ataques que vienen desde fuera, ¿no? De reducir el presupuesto, de apretar por aquí, de que no, señora, no vaya al festival, quédese en su casa. A pesar de todo eso, creo que hay la seguridad y los datos y la manera de refrendar de manera muy consistente la frase de el cine mexicano está viviendo un gran momento. Y creo que un poco hundidos en el flash de ese gran momento, a muchos se nos había olvidado que si bien las listas no sirven para nada, a veces está muy padre hacer una lista en donde queden englobadas, en este caso, las 100 mejores películas mexicanas de todos los tiempos, ¿no? Se hace la lista y antes de entrar a todo el debate alrededor de ella, que como todas las listas tiene 1000 ángulos, me gustaría que me contaran, y entiendo que todo fue iniciativa tuya, Edgar, ya me corregirán, o sea, cómo es que consiguen armar la lista, en dónde se publica, a quiénes convocaron, cómo estuvo el flashazo de decir, pues mira, hagamos otra lista con las 100 mejores películas del cine mexicano. Pues mira, fue justo a partir de una inquietud, ¿no? Yo de adolescente, a mis 14 años, topé con esta edición de Somos, la devoré una y otra vez, y me llamaba muchísimo la atención que esa lista nunca se actualizaba,
Quizás primero porque se decía, bueno, han pasado pocos años, 5 años, 10 años, 15 años, pero ya llegamos a 26 años y la lista seguía Sí. sin actualizarse y más aún Intacta. de un medio que ya no existe, que dejó de existir a mediados de los 90. Somos, que era como la hermana seria de la Eres, ¿no? Ujú. Entonces, somos... La hermana comunista. Exacto. ¿No? Porque ese es Eres y acá somos, ¿no? Somos. Entonces, me llamaba mucho la atención que ese listado nunca se actualizaba. Afortunadamente, en ese momento, teníamos la oportunidad, en el momento en el que se hizo esta lista, teníamos un medio en el cual podíamos dar a conocer esta lista. Ese medio es Sector Cine. Doy una breve explicación de Sector Cine. Sector Cine es un sitio que estaba en su momento patrocinado, cuando nosotros lo estábamos trabajando, patrocinado por Videocine. Y su lógica era, vamos a promover todo el cine, pero en particular vamos a sobrerepresentar el cine mexicano. Porque hablando de cine mexicano, se va a hablar invariablemente de nuestras películas. Si se habla de cine mexicano, si se habla de series, se habla de nuestras películas. Entonces, en el momento en el que este proyecto sabíamos que tenía, por lo menos con nosotros, con el equipo que nosotros conformamos, sus días contados, dijimos, vamos a darle un último regalo. Así como Somos falleció un tiempo después, aquí dijimos, vamos a hacer ese mismo ejercicio. Consecuencia, ¿a quién busqué? Busqué al buen Sergio Huidobro, que conoce muy bien a la comunidad cinematográfica de este país, se mueve en los bajos mundos, en las altas esferas, se mueve por todos lados como pez en el agua, con académicos, con críticos, con especialistas, sabe a dónde llegar. Con influencers también. Exacto. Entonces, Huidobro, tenemos una misión, hacer esta lista, y era un poco a contratiempo esta misión porque teníamos que publicar ese contenido lo antes posible, a principios de junio a más tardar, por una cuestión de finalización de contrato. Entonces nos arrancamos a hacer la lista y creo que de aquí sería bueno que Huidobro siga con a quienes se convocó, ¿no? Que sería el siguiente paso. El siguiente paso, nada más antes de que nos digas, Sergio, a quién se convocó, porque en la otra lista es justo eso, ¿no? Era una lista en donde pues había profesionales del cine, había gente como Gabriel Figueroa diciendo, a mí me parece que estas son las 100 mejores películas. Antes de eso, y sabiendo que había una finalización de contrato, que estaba el tiempo contado, ¿hubo alguien que les dijera, híjole, no, ¿para qué hacen la lista? Mejor publíquenla en otro lado, o siempre hubo puerta abierta para eso? Total puerta abierta, de verdad. Con este contenido y con todos los demás, puerta abierta para todo con Videocine. Ok, entonces Sergio, ¿a quién se convoca? Hicimos un sondeo primero sobre el estado de la crítica en el momento en el que se hizo esta lista original de Somos, que ya tiene 26 años de publicada hoy. Son muchos años, sobre todo si hablamos de que son 26 años donde el cine mexicano ha tenido los números y los niveles de producción más altos desde la hoy llamada época de oro, y la mayor cantidad de premios internacionales y de visibilidad internacional, y los números de audiencia, las estadísticas de audiencia más altas, todo eso, los números más amplios desde esa época tan idealizada y a veces tan malentendida en algunos ángulos, ¿no? Entonces, todos esos 26 años a partir de esa lista no estaban representados en ese listado original, pero además el muestreo de personas que habían votado en esa ocasión también debía ser actualizado desde varios ángulos, ¿no? Era, por ejemplo, en ese listado original de críticos, de académicos, de gente de archivo, incluso gente directamente involucrada en la industria como don Gabriel Figueroa, solamente había una mujer o dos, una solamente que era votante. Queríamos ampliar en varios sentidos ese listado, incluyendo a más mujeres, no por una cuestión ni de cuota, ni de quedar bien en ningún sentido, ni de correcciones de ningún tipo, sino porque hoy existe una generación de críticas y de investigadoras y de mujeres y mujeres jóvenes que están haciendo investigación y escribiendo sobre cine, que es súper potente. Yo creo que la más potente en ese sentido que ha habido en la historia de la crítica en México, y buscamos también ampliarla en el rango de edad.
en el rango de perfiles, o sea, tener a gente que está trabajando en archivos, gente que está trabajando directamente en producción, gente que escribe cine, gente involucrada, digamos, en la grilla, en el activismo de la industria, como la Academia Mexicana de Cine, etcétera, y críticas, ¿no? Y además descentralizar un poco, o sea, que no fuera un muestreo de gente que vive en la capital y que todos los días toma café en los estudios Churubusco, ¿no? Que era un poco lo que pasaba en esa lista original y que todos se conocían con todos. Sino acá teníamos a gente de otros estados de la República, gente del norte, gente que está escribiendo en medios de la mal llamada provincia, y muchos otros factores, ¿no? Entonces queríamos hacer una lista más amplia y convocamos a mucha gente, más de la que contestó, evidentemente, porque siempre es así. No vamos a decir nombres, por supuesto, de quienes no contestaron. No digas nombres porque yo casi no llego. Sí podemos decir que Eric estuvo a punto de no votar. No, no es cierto. Pero así, se pensó así. Pero sobre todo, ante todo, pues que tuvieran un perfil profesional alto y muy, muy digno, ¿no? O sea, nunca estuvo por delante la cuestión de que, pues vamos a meterla porque es mujer, pues vamos a meterla porque vive en Saltillo, pues vamos a meterla porque tiene 23 años. No, nada de eso. O sea, el primer criterio siempre fue que fuera gente que de verdad tuviera un conocimiento vasto, erudito y muy gozoso del cine mexicano. Y así lo hicimos. Ok, y el resultado pues es como todas las listas, debatible, ¿no? Inexacto, producto de su tiempo, ¿no? Va a caducar en 10 años, pero, pues bueno, como todas las listas, eso, repito, es discutible y sobre todo inevitable, ¿no? Entonces, nada más como para medio entrar al debate que por lo menos a mí me interesa para Cine Garage, que es todos los cruces de información y los datos que se dan alrededor de la lista. Voy a leer los 10 primeros lugares de la que resultaron de la convocatoria, como entonces lo que serían las 10 mejores películas del cine mexicano en toda su historia. Está Los Olvidados, por supuesto, que es una película. Luis Buñuel es de alguna forma, ¿no? el gran impulsor del cine mexicano, de lo que era a lo que es, en muy pocas palabras, ¿no? Por muchísimas razones. Está Los Olvidados, luego está Los Caifanes de Juan Ibáñez. Luego está El Ángel Exterminador de Luis Buñuel, casi dobleteando. Luego está Macario de Roberto Gabaldón, El Lugar Sin Límites de Arturo Ripstein, Tempestad de Tatiana Hueso, Canoa de Felipe Casals, Amores Perros de Alejandro González Iñárritu y La Fórmula Secreta de Rubén Gámez, que no recuerdo, ya me dirán ustedes si La Fórmula Secreta estaba en la lista anterior. No estaba por una razón. No se incluían en la lista anterior, había varios candados y uno de ellos era mediometrajes. Exacto. Y esta por la duración no entraba. Estaba el candado de documentales, aunque sí estaba El Grito, curiosamente. El otro candado era nacionalidad, por eso tampoco estaba Viridiana. Por coproducción. Por coproducción. Y el último candado eran estas películas a más de 2 manos, a 4 manos, dirigidas como trípticos, como Fe, Esperanza y Caridad. Que en esta ocasión se quitaron esos candados para que pudieran participar estas películas y por eso está La Fórmula Secreta. Porque había sido considerado un mediometraje y ahora entraba. Entonces, lo interesante sería saber si en aquella otra votación alguien había mencionado La Fórmula Secreta, ¿no? Sí. Pues es que estas cosas son como las deliberaciones de los jurados, ¿no? Los festivales o cosas así que se convierten en leyendas de especulación, nada más. ¿Ustedes guardaron las votaciones individuales? Sí. De cada uno sí. O sea, estarán guardadas en algún momento para cuando alguien diga voto por voto, yo quiero ver quién votó por qué. Ahí están las listas guardadas. Así es. No sé si se puede accesar desde la lista final, pero ustedes tienen la información. Así es, de la lista final ya no pudimos subirla al menos a ese portal, pero si se puede, si existe la oportunidad de publicarlo en otro lugar, lo podemos hacer. Solo hubo unos críticos, ¿no? Que nos decían que no querían. Un par por ahí que no querían que se supiera. Pero de ahí en fuera, pues van todos los demás sin ningún problema, ¿no? Lo cual está padre, porque empiezas a ver en función del crítico que te interese, de la voz que te interesa conocer, cuáles son las recomendaciones que te hace ese crítico, ¿no? Porque creo que ese es el gran valor de las listas, ¿no? ¿Qué me estás diciendo que pueda haber que no haya explorado, ¿no? O sea, nosotros mismos nos sorprendimos, Huidobro y yo, de cosas que no conocíamos, genuinamente que no conocíamos.
o que no les habíamos dado la oportunidad y que ahora, en vista de un listado actualizado, va a haber muchos cinéfilos que van a querer recorrer esa lista, ver una vez más esas películas y si no descubrir aquellas que en la vida habían visto. Ujú. O, como decíamos hace rato, ¿no? Habiendo tomado en cuenta voces disidentes que siempre se les tomará en cuenta, ¿no? Que hubo quien dijo, ¿no? ¿Cómo se atreven a hacer una lista nueva de las 100 mejores? ¿Quiénes son ustedes para hacer una lista nueva de las 100 mejores películas? Pues bueno, alguien a quien le interesa hacer una lista, ¿no? Hacer una lista, creo, corríjanme, no se hace para darte autoridad a ti mismo. No, para Ustedes nada. simplemente convocaron y dijeron, queremos hablar de cine a través de esta lista. Y creo que fue la finalidad real, como dices, decirle a la gente, oye, en el 94 se tomaron en cuenta estas películas y en el 2020 esa nueva idea generó esta otra lista. ¿Qué pasa cuando cruzas los datos y la información de las dos? Eso ya te toca hacerlo a ti, señor cinéfilo, señorita cinéfila, y hagan con las listas lo que quieran. Si alguien más elabora otra lista de las 100 mejores películas mexicanas en el verano del 2020, creo que está en todo su derecho y no solo aportaría a la idea del cine mexicano que tenemos, sino a la propia lista que hicieron ustedes, ¿no? Sí, aportaría la conversación, que creo que es lo más importante, seguir hablando de nuestro cine, ¿no? Bien decía hace rato Huidobro también, del 94 para acá se han hecho más de 2000 películas. Entonces, esas 2000 películas necesitamos visibilizarlas, porque cuando sucedió en estos días, ¿no? Con las conversaciones sobre los fondos, la desaparición de los fondos, es que cine mexicano, ¿qué clase de cine se hace? Es visibilizar, mira, tenemos todo este cine, ¿no? Entonces creo que esa es una gran aportación de esta y de cualquier otra lista, porque esfuerzos se han hecho varios, de publicaciones, de personas que han ido en solitario y que se hagan más esfuerzos como este, bienvenidos, porque es visibilizar a nuestra industria a final de cuentas, ¿no? Claro. ¿Qué cambió? O sea, me imagino que ustedes estudiaron bien la lista anterior y que saben bien quién votó, lo cual eso sí hay que hacerlo para generar una nueva lista. ¿Qué cambió? Porque a mí se me hace muy significativo que aquella lista se hizo en la crisis del cine mexicano que prácticamente lo aniquila. O sea, se hizo justo en el ojo del huracán. Sí. Si no pasaba nada más después de eso, el cine mexicano dejaba de existir. Y en cambio la de ustedes se hace, repito, en un momento en el que el cine mexicano está en el top 5 de los cines universales. ¿Qué cambia habiendo estudiado aquella lista y viendo los resultados de esta, más allá de apariciones como La Fórmula Secreta o Fe, Esperanza y Caridad? ¿Cómo vemos ahora al cine mexicano y cómo se veía en ese momento al cine mexicano? Bueno, pues nuestra relación de consumo, por ejemplo, con las películas, con el cine en general, pero con el cine mexicano a través de la disponibilidad de los formatos físicos y los formatos que ya no son físicos, es completamente diferente a la que existía en 1994, incluso cuando en ese momento el auge del VHS era pleno, el beta ya iba de bajada, pero bueno, todavía existían como lugares físicos en donde ir a rentar películas. Había varios cineclubs activos, pero tampoco habría como la facilidad que hay hoy, donde prácticamente en CEU cada facultad tiene hoy su propio cineclub para pasar cosas que bajaron de un torrent, ¿no? Y que están pasando ahí 2 veces al mes y tienen un público cautivo, etcétera. En ese momento, la visibilidad que tenían las películas del cine mexicano estaba muy condicionada a la disponibilidad física que existían de las copias, ¿no? De cosas como La Mancha de Sangre, que tenía por ahí una copia perdida en algún archivo que todavía no se había restaurado. Ahorita Dos Monjes va a salir en Criterion, ¿no? Sí estaba en esa lista, pues, pero no era una película que la gente podía ver así cuando quisiera, ¿no? Y hoy es una película que está en YouTube. Ajá, sí, exacto. Sí, o que pudieran rentarla o algo así. Era una película que tenías que ir a pedir a la Filmoteca como investigador para verla, ¿no? Y hoy es una película que está en YouTube. Entonces, toda esta relación que tenemos con las películas y donde cada espectador se ha convertido como en un investigador amateur por derecho propio, pensemos también que si la lista tiene 26 años, ya hay una generación o hasta 2 completitas de cinéfilos que ven muchísimo cine, que nacieron después de esa lista,
que hoy tienen 26 años o menos y que ya tienen una relación completamente distinta con lo que entienden por cine mexicano. O sea, son gente que tenía 6 años de edad cuando se estrenó Amores Perros, por ejemplo, 7 años cuando se estrenó Y tu mamá también, ¿no? O sea, su marco temporal de lo que es la historia del cine mexicano es completamente distinta a la que tenemos nosotros tres, ¿no? Que nos acordamos de lo que era el cine mexicano a principios de los 90 y lo que fueron los resultados de esa crisis tremenda que fueron los 80 y que vimos, por ejemplo, desaparecer a las salas viejas y nos acordamos la primera vez que fuimos a un Cinemark, no a un Cinemex. Entonces, todas estas cosas, si te acuerdas, no digas que no. Sí. Yo sí me acuerdo. Sí. Yo me sentía así. O sea, yo estaba acostumbrado a los cines grandototes. Sí, y cuando entré al Cinemark, Ajá, que fue el primero, era así como de, yo no quepo en este lugar. Sí. Sí, entonces todo eso impulsa los cambios, ¿no? Impulsa que películas en ese entonces muy poco vistas entren ahora en la lista porque son películas casi de dominio público, y al revés, algunas películas que en ese momento eran muy preponderantes dentro de cierta élite cultural, como Vámonos con Pancho Villa, ahora son como más cuestionadas de frente y están como a disponibilidad de un público más amplio, entonces tienen una valoración, ¿no? No diré si mejor o peor, pues, pero se valoran de forma distinta. Sí. Lo que sí hubo, lo que empezamos a notar que hubo una revalorización distinta fue, por ejemplo, y lo platicábamos de la década de los 60s, como en la lista anterior sí estaba presente, desde luego, pero en esta ocasión tiene una relevancia distinta. Aparecen incluso películas que en la otra lista estaban fuera de radar. A mí no deja de llamarme la atención el caso de Días de Otoño. Este sí se va a hacer un caso para La Araña, que en la otra lista ni siquiera pintaba, y aquí, Dios santo, no sé si la pasaron durante 7 semanas consecutivas en Galavisión o Canal 9, como se llame ahora, o De película. o qué pasaba ahí, que entonces ahora los votantes hay un fandom súper importante de Días de Otoño, ¿no? Y otras películas que pensamos que sí se encontraban en la lista anterior, pero en realidad no estaban. Un Rojo Amanecer, El Castillo de la Pureza, que la lógica nos indicaría, simplemente la lógica, ¿no? Pues sí están, no estaban. Y en esta ocasión ahí están apareciendo, ¿no? Pero sí, la revalorización de la década de los 60s, con La Fórmula Secreta, con Días de Otoño y con varias más, sí nos pareció un hallazgo bien curioso, ¿no? Tendrá que ver que más allá del cambio en la relación entre película y espectador, de esta transformación de la cinefilia de la que estaba hablando Sergio, tendrá que ver que ahora vemos, que valoramos al cine de distinta forma, o sea, que ya entendemos otros discursos que antes, por cuestiones generacionales, por lo que tú quieras, estaban prácticamente ocultos. ¿Le estamos dando un nuevo valor a las películas, quizá? Yo creo que sí. O sea, esto que decíamos del cambio generacional, de que una generación de cinéfilos muy activa nació y comenzó a ver cine después de esa lista, tiene que ver también con que es un país completamente distinto. En algunas cosas dolorosamente igual, pero en muchas otras completamente distinto al que era hace 26 años. Y queramos o no, todo tipo de cambios, los sociales, los culturales, los tecnológicos, los de la vida sexual, los de la vida universitaria, laboral, el que sea, impacta en la manera en que nosotros recibimos cualquier tipo de obra, ¿no? En la que nos relacionamos con la música, con el cine, con las revistas, con los libros, con el teatro. Y creo que sí, o sea, el México que hoy ve hacia atrás el pasado de su propio cine es completamente distinto al México que veía ese mismo cine o el cine posterior hacia atrás en 1994, ¿no? Entonces, eso es bien interesante de una lista, más allá de que pues el propósito principal de las listas es lúdico, es divertido, es entre cuates, es como una tertulia, ¿no? Una charlita ahí con chelas. Hombre, si el Dogma 95 lo hicieron entre cuates, pues una lista de las 100 mejores. Exactamente. También, ¿no? O sea, exacto. Completamente arbitrario, pues. Pero más allá de eso, creo que sí funciona, ojalá funcione como una radiografía, ¿no? Del gusto
del gusto referido al cine, pero también como del gusto general, como del esto que los filósofos le dicen el ethos, ¿no? De una época, o sea, cómo una época se piensa a sí misma y cómo se proyecta. Esto de Días de Otoño que decía Edgar es súper interesante, ¿no? ¿Por qué el personaje de una chica que tiene ansias por casarse y que tiene que fabricarse una mentira alrededor es tan penetrante ahora en 2020? Y a lo mejor en ese momento se veía como un melodramita, como una telenovela, no sé. No sé en realidad cuál es. Mientras que otras películas del propio Roberto Gabaldón, digamos, más canónicas, Macario, todas estas de los 50, eran como que formaban parte del Olimpo, ¿no? Eran como los niños héroes. Tendrá que ver también que hay más cursos de cine a los que la gente se puede acercar, tanto la gente que estudia cine para dedicarse al cine como simplemente pasatiempo. Tendrá que ver también que la gente que trabaja en el cine y muchos de los votantes convocados han tenido más oportunidad de ver a su propio cine desde distintas, no que estén más estudiados, sino que hay más frentes para abordar tu propio cine. Ojalá que sí, ojalá que también se deba a eso de entrada, porque a nosotros tres nos subiría la moral profesional si es que fuera así, que nos crearía la ilusión que lo que hacemos sirve de algo. Creo, ojalá sí, ojalá también tenga que ver, o sea, la formación de públicos creo que es un camino larguísimo hacia adelante del que nada más hemos caminado 2 pasitos, pero sí ha habido avances, sí hay hoy una cinefilia más crítica o que se atreve a poner en juicio los prejuicios establecidos y lo que le dicen las listas, ¿no? La lista, por ejemplo, como dice Edgar, la del 94, pues la recibías en una revista impresa con cierta reverencia, ¿no? Y veías quienes votaron ahí, decías, no, pues estas son las 100 películas mexicanas, o sea, estos son las tablas de la ley, ¿no? Hay que ver estas 100 películas. Y hoy no, hoy sacamos una lista y afortunadamente se encuentra con una audiencia mucho más crítica, que ha visto mucho más cine, al menos en varios casos, y que está más dispuesta a dialogar, ¿no? Con la lista. Que le reclama, que propone sus propias 100 mejores películas, y eso creo que sí es un avance. Digo, habrá quien lo haga con insultos y pues bueno, así son las redes sociales, ¿no? Pero sí es un avance que los cinéfilos ya tengan una relación más de tú por tú con lo que están recibiendo como espectadores. Quiero aprovechar esta pequeña pausa de intermedio para agradecer a todos y todas quienes aportan para que este proyecto siga vivo, nuestros queridísimos Patreons. Saludos y agradecimientos sobre todo a Valeria Valladares, a Gaby Guillén, a Fito Valdés, a Hashtag Fílmica, Lucía, Aide Yáñez, Magali Valencia, Nolita BIP, Andrés Clarión, por supuesto, un abrazote, Jacobo Cleto, Saraí Rosas, Luis Carlos San Juan, Kibor Guilné, Gabriel Flores, gracias a todos ustedes, gracias a todas ustedes por seguir apoyando este proyecto. Seguiremos generando contenido y seguiremos dándoles a ustedes la mejor de las atenciones. Cualquier cosa, aquí andamos. Gracias. Ahora, una pregunta directa para Edgar, que es como el que entiendo cruzó todos los datos y armó la matemática y la estadística y se pusieron estos, ¿no? Y aplanamos la curva y todo aquello. Edgar, ¿cómo queda parado el siglo XX con respecto a la lista del 94? ¿Qué tantas rebanadas le quitamos al siglo XX? Porque la siguiente pregunta es, ¿qué tan fuerte entra el siglo XXI? ¿No? ¿Qué tanto cambia el porcentaje? O sea, ¿qué tanto del siglo XX real se queda y qué tanto del siglo XXI real está entrando a la lista? Ok, si dividiéramos la lista en 4 partes de 25 años cada una, porque la primera película listada es El automóvil gris de 1919. Tocan 25 años a cada cuarto, por decirlo así. Veremos que del 94 para acá hay 31 películas. Y si quitamos las de los años 2000, El Callejón de los Milagros y por ahí alguna otra que se esté colando, quedarán aún así 28. ¿Qué sucede? No hay una sobrerepresentación tan abrumadora. Nos están sobrando 5 o 6 películas, quizás menos incluso, 3 o 4, de las que tocarían a estos años.
Sí es algo atípico en este tipo de listas, porque cuando se hacen estos conteos, y lo hemos visto en otras latitudes, ¿qué sucede? Cine de los últimos años normalmente queda relegado a un ejemplo que se coló, ¿no? Que es como, ¡ah! Sorpresa, se coló una de los últimos 3 años. Cuando aquí sí estamos teniendo un termómetro muy importante de veamos el cine que ha sucedido en este siglo, porque hay muchas cosas por ver. Tanto así que hay una película de este 2020, está Ya no estoy aquí, que es una película de este año estrenada solamente para público en plataformas de streaming. Entonces, eso es curioso, ¿no? Es curioso eso, es curioso la presencia del documental. Bueno, no es curiosa, es qué bueno que esté el documental. Sí, importante. Es importante que esté el documental. Por eso era importantísimo quitar ese candado. Y la presencia de ciertas coproducciones, porque también esa es una realidad del cine contemporáneo, ¿no? Que cada vez se hacen más películas a las cuales es complicado asignarles una nacionalidad, pero sí se sabe, ¿no? A final de cuentas, sí puedes, a final de cuentas, incluirlas en un conteo como este, porque hay algo allí. O sea, ¿por qué no tendría sentido dejar fuera Un laberinto del fauno cuando sabemos que es de un Guillermo del Toro, ¿no? O Una luz silenciosa, ¿no? Que ahí hay un asunto igual de coproducción con países europeos. Entonces, hay una sobrerepresentación, sí, de este siglo, pero no es una sobrerepresentación abrumadora de no supieron lo que hicieron, ¿no? O sea, se dedicaron a poner cualquier cosa, no. Hay una sobrerepresentación, sí, de este siglo, porque se le quitó un poco de tajada del pastel a esa época de oro que hace rato platicábamos. Que ahora está siendo revalorada, ¿no? Exactamente, que ahora está siendo revalorada, vista ya con otros ojos. Las grandes películas de esos años siguen siendo grandes películas, pero curioso, las grandes películas de esos años sí eran éxitos taquilleros en muchos de los casos. Y aquí sí parece que hay una pelea entre películas presentes en un conteo de este tipo o películas en conteos y películas taquilleras. De las 39 que han superado la barrera de los 100 millones de pesos en este siglo, solo hay una en el conteo. Y Tu mamá también. Es la única. Y Amores Perros se queda un poquito más abajo, ¿no? Pero es la única. Sí hay, eso sí, parece que hay un divorcio entre taquilla blockbuster, a nivel blockbuster, y películas que son consideradas de calidad. Pareciera que todavía hay un asunto ahí por conciliar, pero hay otras que sí tienen tintes comerciales que logran, ¿no? Brincar la barrera. Entonces, eso es lo que observamos del cine de este siglo. Presencia de documentales, presencia de cine dirigido por mujeres. Una de cada, de las nuevas entradas, una de cada 3 es película de directoras, películas documentales y coproducciones. Eso es lo que notamos. Y una sobrerepresentación no tan grande. No estamos sobrerepresentando este siglo en ese conteo. Porque luego habría que, como pasa con todas las listas y con todos los datos estadísticos, habría que ver, por ejemplo, o remitirnos de regreso a las 10 películas que están hasta arriba de la lista. ¿Cuántas son del siglo XXI? Te voy a decir que 1, 2, 3, ¿no? Que son Tempestad, Amores Perros y Roma. O sea, en el top 10 del cine mexicano elaborado en esta lista o consensuado en esta lista, solamente hay 3 del siglo XXI. Pero, como decimos, no hay ni una de la época de oro. O sea, Macario es película de la época de oro, es prácticamente años 60, yo no sé, pero sí es Gabriel Figueroa, pero no, o sea, ahí es donde uno empieza, como decíamos hace rato, a debatir, a discutir, a conversar y a dialogar con las películas y con otras personas que están viendo las mismas películas, ¿no? Entonces, sí quería hacer la pregunta justo por eso, porque de nuevo, no es, como decía Sergio, la entrega del decálogo divino de aquí nadie se mueve. Es justo para debatir y cruzar esta información. ¿Qué otro dato interesante habría que tomar en cuenta para volverse a peinar la lista de los muchos que dan? La introducción es muy larga y es muy interesante, ¿no? En donde hablan, ¿no? Aquí están las directoras, entraron los documentales. ¿Qué otro dato habría que decirle a la gente antes de leer la lista? Mira, checa esta otra curiosidad. ¿Qué otra curiosidad, Guidoro, encontramos? Pues hay varias revaloraciones ligadas al cine popular, al cine de géneros, por ejemplo. Hay menos, así como hay un respeto menos de estatua de mármol hacia la época de oro,
también hay una regularización importante del cine de terror, por ejemplo, de géneros que en ese momento, incluso aunque estaban figuras muy iconoclastas en el gusto como Carlos Monsiváis, que seguramente puso una del Santo, por ejemplo, en su top 25. Pues, ¿por qué Monsi? Acá sí hay, ¿no? Hay una voluntad como más abierta para en tu lista mezclar a los grandes cánones de Roberto Gabaldón, de Galindo, de Buñuel, del Indio Fernández, con películas de Carlos Enrique Taboada, con películas como Alucarda, que bueno, no entró, pero que tenía por ahí sus votos, o cosas que antes estaban más en el lado como perdedor de esta división, ¿no? Entre el cine de calidad y el cine de consumo popular que había. Hoy la división, como dice Edgar, es de otro tipo, ¿no? El cine taquillero, el cine que sí recupera la inversión en taquilla en un plazo menor a 4 semanas, está divorciado del cine de propuestas o de autor o de calidad o de festivales, que incluso en casos muy atractivos como Las Niñas Bien, por ejemplo, no logra estar al nivel de atractivo comercial, de atractivo taquillero que tienen las grandes películas comerciales, ¿no? Hay por ahí se cuelan algunos casos interesantes como Vuelven, de Isa López, que no fue para nada un éxito taquillero, ¿no? Pero por ejemplo, es una película de videocine, es una película de industria que también propone algo distinto, ¿no? Entonces, estas cosas se van mezclando ahí, pues ha cambiado nuestra relación con lo que entendemos por un canon de cine, ¿no? Y por los parámetros con los que juzgamos la calidad. No son tan estáticos y yo diría no son tan solemnes como antes existía esta división tan tajante, ¿no? Creo que eso. Y llegará el momento en el que esa reconciliación llegue, no quizá, es decir, no estoy diciendo que se hagan películas interesantes más taquilleras o que las taquilleras, sino que las taquilleras comiencen a ser interesantes para un público o para un grupo de críticos profesionales del cine en el futuro, ¿no? O sea, esa reconciliación, ¿será que ocurra algún día que digamos, híjole, Marta y Gareda no lo estaba haciendo tan mal? O si ya estamos, o si ya de plano, cuando hagamos la lista dentro de 5 años, las comedias románticas estilo Marta y Gareda seguirán de lado. Sospecho que seguirán de lado. Sospecho que tienen un fin muy claro. Sospecho que tienen un fin muy, muy claro y que ahí hay que dejarlas, ¿no? Por algo está esa división, ¿no? Exacto, por algo está esa división. Digo, tampoco queramos que todas entren en todos lados. No, Entonces, no. Y además, la lista de las 100 películas más taquilleras se hace sola, nadie la vota. Bueno, sí se vota de otra forma. Ajá, ¿no? exacto. Yendo ya a comprar, se votó con ir a comprar tu boleto. Sí. Exacto. Entonces yo lo único que sí espero es que Cindy la Regia sí entre al siguiente conteo. Eso sí lo voy a esperar fervientemente, la verdad. ¿Qué tan cerca estuvo de por ejemplo? Ustedes que vieron los votos. No, lejísimos. Que había uno. ¿Qué películas había que uno decía, híjole, mira, no estaría mal que entrara y se quedaron a un voto de no entrar? Algunos ejemplos. Se quedó fuera y que sí estaba en el listado anterior. Naufragio. Naufragio se quedó afuera por poquitito. Y varias películas de Carlos Carrera. Eso sí nos llamó muchísimo la atención. Mira. Que en el listado anterior sí estuvo con La Mujer de Benjamín. Y que en este listado, teniendo a disposición, pudiendo entrar Un Embrujo, Sin Remitente, El Crimen del Padre Amaro, Ana y Bruno, nada. Ninguna. Sí nos llamó mucho la atención porque canibalizaron votos. Unos pusieron a Ana y Bruno, otros pusieron Sin Remitente, entonces quedó fuera. Lo mismo pasó con Carlos Reigadas. Él solamente alcanzó a dar el brinco, arañando, con una película El Conteo, porque pasó lo mismo. Tuvo votos Japón, tuvieron votos otras películas y entonces canibalizaron. Y lo mismo con Luis Estrada, que parecía que iba a entrar con varias propuestas. Al final, la buena, bueno, es la que más se recuerda, que es La Ley de Herodes. Claro, ¿no? Pero eso yo creo es resultado de lo que decía el propio Sergio, ¿no? Ahora se ve más cine de manera más fácil, en consecuencia dices, no, a ver, ¿qué Reigadas te gusta?
No, porque como ya tengo todas las películas aquí en mi casa, sí puedo decidir qué películas de regadas me gustan. Antes era un poco más complicado, entonces no había 3 regadas, había uno y de ese uno era una película y todo el mundo votaba por esa película. O sea, a lo que voy es la lista también acaba siendo un reflejo, como decía Sergio, de cómo vemos el cine, pero de cómo estamos entendiendo al cine desde las nuevas tecnologías, las nuevas posibilidades, incluso las nuevas formas de ir al cine. No sé si cuando se hizo la lista del 94 había tantos festivales de cine como ahora, por ejemplo, y había tanta visibilización del nuevo cine, o sea, del cine que estaban haciendo los estudiantes saliendo de la escuela, para llegar a cabezas como las de Jorge Ayala Blanco, Gustavo García, Carlos Monsiváis y Gabriel Figueroa. Eso también es otro cambio importante, un cambio generacional en este caso referido a los cineastas, a la gente, los y las cineastas que están haciendo cine y que empezaron su carrera en el 2000 o después, o sea, cineastas que ya son cineastas plenamente del siglo XXI. Algo que notamos es que varias de las películas que están ahí, Los insólitos peces gato, Ya no estoy aquí, Tempestad, Las niñas bien, Los La insólitos camarista. está en el número 13. Sí, Digo, sí. No es queja, pero está muy arriba, ¿no? Sí. Sí. Es estas que te digo, Somos lo que hay, varias vuelven, varias de las que están ahí. Se trata o de óperas primas o de segundas películas. Lo que también nos llamó la atención es que al fin podemos hablar de un relevo generacional parecido al que más bien que no existía como tal, como grupo, como escuela, como generación, prácticamente desde los años 70, ¿no? Un grupo de cineastas con muchas menos afinidades entre sí, ahora, eso sí, pero que ya desde su primera película o desde la segunda película se posicionan rápido en la mirada, ¿no? De la crítica y del público. Y eso es bien interesante porque entonces ya estamos dejando atrás las décadas de los 80, de los 90 y todavía un filito de la primera del siglo XXI, donde todo el cine mexicano o la gran mayoría del cine mexicano era de ópera primistas que nunca iban a llegar a ser su segunda película, ¿no? Y cuya ópera prima se quedaba por ahí en 2 exhibiciones en el CCC y una a las 11 de la mañana en la Cineteca y la veía la mamá, si llegaba. Sí. Y hubo un montón de generaciones de cineastas en esta generación de los 80 y 90 que salieron de las escuelas, como dices, de las escuelas de cine y que terminaron haciendo publicidad, terminaron haciendo telenovelas porque todavía ni siquiera había series Prime, digamos, como ahora, como un referente para posicionarse, o que se migraron a otros medios, a la fotografía, a la publicidad, pero que hicieron su ópera prima y nada más la pudieron hacer porque la coproducía su escuela, ¿no? El CCC o el CUEC. Ahora ya tenemos una camada y una diversidad de formas de producción y de distribución y de exhibición que dan muchas posibilidades para ver a las voces nuevas, ¿no? Que además son voces nuevas más fuertes y más sólidas. Y creo que ese es un cambio bien, bien bonito de atestiguar. ¿Qué visión del documental, habiendo sido un candado grande para mover, nos da la lista? ¿Qué tipo de documental entró y qué tipo de documental se quedó afuera? De entrada tenemos documentales que se vuelven, así como la lista es una radiografía de nuestro cine, los documentales que tenemos son una radiografía de la realidad del país. De entrada, Tempestad encabezando la lista de todo, ¿no? De películas de los últimos 20 años, de documentales, y La libertad del diablo, ¿no? Que son 2 películas que nos dan cuenta de este es el México violento, este es el México que estamos viviendo, respirando todos los días. Entonces, esa es el primer vistazo, la primera llamada que nos dan los documentales. Y después tenemos otros como Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, Quebranto, ¿y qué otro tenemos, Guido Bro? Tenemos Tarahumara 78, que no estaba en el listado anterior, y Repite el grito, ¿cierto? Claro. Sí. Sí, vaya, es una representación de documentales amplia y diversa, hablando de los que fueron producidos ya en el siglo XXI, y hubo varios que en algún momento también. Ah, es cierto. Está Titische, claro. Yo creo que la sorpresa mayor de esos documentales, ¿no? Digamos, el corredor de fondo que
llegó en primer lugar a la meta, pero algunos que me sorprendió a mí mucho que no reunían los puntos necesarios, en particular Bellas de Noche, Hasta los dientes y todo lo de Eugenio Polugovsky, prácticamente toda incluido Trópico de Cáncer, por ejemplo, su ópera prima, todas tuvieron votos, pero le pasó lo mismo que a Carlos Carrera Barreigadas, ¿no? Que toda su filmografía tuvo poquitas votos cada uno. Se pulverizaron. Ajá, pero ninguna como que logra concentrar todos los votos como para empujarla hacia adelante, ¿no? Pero las mencionamos ahorita como recomendación de películas que tendrían que estar allá adentro, ¿no? Bellas de Noche, todo lo de Eugenio Polugovsky y Hasta los dientes de Alberto Arnaut. Que es, yo creo, el ejercicio que seguiría, ¿no? Especialmente para la gente, de nuevo, que dijo, es que no puede ser. A ver, vamos a hacer otra, ¿no? En donde o sean 200 películas o digamos, a ver, estos directores no juntaron votos por una sola película, pero en sí están muy mencionados. Estos son los directores. Esta es la lista de directores más mencionados al convocarse la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano. Esa es la idea, yo creo, de esto, ¿no? Y es un llamado. No me estoy quejando de que reclamen. Está bien que reclamen. Para eso se hace la lista. Mejor, claro. Para eso se hace la lista. Claro. ¿No? Está bien que se quejen de la gente a la que nos convocaron, pero por supuesto, yo no me habría llamado a mí ni a palos, ¿no? Pero entonces vamos a proponer. Yo creo que a como están las cosas y en medio de lo que estamos viviendo, lo que nos toca hacer es primero quejarnos y luego decir, entonces ahora va la mía, ¿no? Y ahora yo voy a decir esto y voy a proponer esto y voy a lanzar esto, esperando, por supuesto, que me respondan, ¿no? Entonces, la invitación yo creo sería eso. ¿Algo más que quieran agregar, Edgar, Sergio, sobre la lista, sobre la idea, sobre lo que pasó, sobre la gente a la que convocaron, sobre otra idea que tengan hacia el futuro parecida, similar? Pues vaya, hay una... Creo que la lista cayó involuntariamente quizá en el momento justo en el que se estaba... discutiendo esta cuestión de el financiamiento, los dineros del cine mexicano, quién lo paga, quién lo consume, cuáles son sus parámetros. Porque hay que financiarlo, ¿no? Exacto. Que era como la gran pregunta. ¿Por qué le tenemos que dar dinero a alguien más para que haga una película? Pues por esto. Exactamente. ¿Y cuáles son las películas que se ven? Nos damos cuenta de que, por ejemplo, hay las películas que se ven son distintas a las que en la opinión pública, en el Vox Populi, se piensa que se ven. Porque siempre que alguien menciona el cine mexicano actual, siempre que sale ahí en las chelas se toca el tema, es imposible no mencionar a Omar Chaparro, ¿no? Y a Marta y Gareda y a todas estas las comedias románticas, estos lugares comunes, combatir esos lugares comunes creo que sería una de las principales beneficios de esta lista, ¿no? Que alguien o varios alguienes pudieran entrar a esta lista y repensar esos prejuicios que tenemos en cuanto al cine que se produce hoy en México, ¿no? Tampoco es su culpa, pues sí es cierto que todas estas películas sí tienen una sobreexposición comercial tan amplia, o sea, sí es cierto que estas películas de calidad muy aguada, de calidad muy cuestionable. Transparente, digamos, calidad transparente le estoy llamando de calidad transparente. Pues están en todos lados, ¿no? Incluso en los piratas. O sea, los piratas son las películas mexicanas que venden, ¿no? Un pirata no vende titiche. O sea, Pero ¿sabes qué? Y ahí creo que lo que voy a hacer es reforzar tu punto. Los piratas tienen dividido justo el cine ultra comercial y al ladito tienen todo lo que está en la lista. ¿Por qué? Justo por lo que estás diciendo, porque saben que si alguien ve la de Marta y Gareda de un lado y al lado le ponen, porque ellos hacen sus portadas, la portada de otra película que también se pueden llevar, saben que van a vender dos en lugar de una. O sea, la piratería está haciendo justo eso, decir, aquí están las que te venden en la tele, pero al lado te voy a poner otra que alguien dice que está buena. Y ese alguien pues, será quien ellos crean, porque ellos también las ven. La piratería está haciendo eso. Yo cada vez que iba, ahora no he salido de mi casa en 4 meses, pero cuando iba yo a chambear, ¿no? Y a buscar películas, te das cuenta que ellos están haciendo justo lo que estás proponiendo, Sergio. Sí. Ah, no, sí.
hay un sector importante de la piratería en este país que es la crítica de cine en México. O sea, ellos están haciendo de verdad la labor de difusión cultural y de crítica, y ganan más que cualquiera de nosotros. Claro. Pero está ahí, ¿no? Sí, hay esta piratería erudita, ¿no? Que estaba ya ahí desde los tiempos del Betamax y del VHS, y que ahora tiene una mayor difusión. Sí, completamente de acuerdo. Pues bueno, ¿algo más, Edgar, que quieras agregar? Pues si yo me asumiera, desde luego que ya no, porque ya pasaron 26 años, pero como ese chavo de 14 años, 15 años, creo que, digo, esta pausa involuntaria que estamos teniendo en el mundo, creo que es un buen momento para revisar una lista como estas o como cualquier lista y que nos sirvan, porque para eso sirven también estas listas, para abrir panorama, ¿no? Para empezar a ver, bueno, yo ya tenía localizadas estas 5 o 6 películas que me habían recomendado, ahora voy a ver estas que en la vida había escuchado, ¿no? Entonces creo que es eso es también lo interesante de una lista, el hacer una invitación a esos cinéfilos en ciernes, o al cinófilo, al ya consolidado, pero sobre todo estos más chavitos a que vean más películas, porque van a decir, ay, es que es de los 80s, de los 70s, qué aburrido, qué lenta. Y se deslumbran, o sea, ven una película de Taboada y, ¿no? O ven una película de un director que ni siquiera conocían, que ni siquiera tenían en el mainstream, y van a decir, oh, wow, qué cosa. Entonces, es eso la invitación, ¿no? Eso es una lista también, la invitación para que los cinéfilos que se están nutriendo, que están hambrientos de ver cosas y cosas y cosas, le lleguen, ¿no? Para eso es. Claro, pues ahí está la lista. Por ahora se puede checar, como decíamos al inicio, en Sector Cine. Es tal cual, sectorcine.com/noticias, _nota, las 100 mejores películas mexicanas. Ahí voy a pegar la lista, por supuesto, abajo de este episodio. Gracias. Y agradecerles, Sergio, Edgar, la paciencia y las ganas de estar en estos micrófonos. La gente se los agradece mucho. Yo se los agradezco más. Y pues por ahí nos estaremos encontrando, ¿no? Así es. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación y pues claro que sí, ahí estaremos para seguir platicando de cine. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.